Módulo 9. Plan de estudios de la especialidad en medicina interna. Las polineuropatías. Enfermedades del sistema nervioso. Una revisión bibliográfica realizada en el Hospital Clínico Quirúrgico Docente Miguel Enríquez. La Habana, julio 2020. Contenido. Cuadro clínico. Etiopatogenia y diagnóstico de los distintos tipos de polineuropatías. Resultados normales y sus variaciones de los procedimientos, diagnósticos indicados para identificar las causas adquiridas y hereditarias productoras de polineuropatías. Clasificación de las polineuropatías: inmunitarias, alcohólicas, metabólicas, nutricionales, infecciosas, tóxicas y sensitiva motora. Historia natural de las polineuropatías, evolución, complicaciones, y pronóstico, criterios de ingreso, interconsulta, alta o seguimiento. Suprimir las causas evitables, medidas higiénico-dietéticas. Factores de riesgo, predisponentes y desencadenantes. Tratamiento oportuno. Enfoque de las neuropatías periférica, definición y biopatologías. El término general neuropatía periférica define los trastornos que afectan a los nervios periféricos. El sistema nervioso periférico consta de neuronas motoras, sensitivas y neurovegetativas que se extienden fuera del sistema nervioso central, y que están recubiertas por las células de Schwann o las células satélites ganglionares. El sistema nervioso periférico engloba las raíces espinales dorsales y ventrales, los nervios espinales y craneales, las terminaciones sensitivas y motoras, y parte del sistema nervioso autónomo. Las motoneuronas se extienden desde su cuerpo celular en el asta ventral de la médula espinal hasta las uniones neuromusculares del músculo que inervan. Los cuerpos celulares de las neuronas sensitivas primarias se disponen fuera de la médula espinal en los ganglios de la raíz dorsal, desde donde se extienden en dirección periférica a los órganos sensitivos terminales especializados, como los nociceptores, termorreceptores y mecanorreceptores. Las proyecciones centrales desde los ganglios de la raíz dorsal penetran en la médula espinal a través de las raíces dorsales. En cada segmento espinal, las raíces ventrales, por donde discurren los axones motores, y las raíces dorsales, por donde lo hacen los axones sensitivos, se unen para formar nervios mixtos sensitivo-motores. En las áreas cervical, braquial y lumbosacra los nervios mixtos espinales forman plexos de los cuales surgen los principales nervios de la extremidad definidos anatómicamente. Cada nervio mixto se compone de una gran cantidad de fibras nerviosas mielinizadas y no mielinizadas de distintos diámetros. Los axones mielinizados grandes corresponden a neuronas motoras y a fibras gruesas de nervios sensitivos que median la sensación vibratoria y posicional. Los pequeños axones finamente mielinizados y no mielinizados proporcionan sobre todo la nocicepción y las funciones autónomas. Las fibras autónomas simpáticas preganglionares comienzan en la columna intermedio-lateral de la médula espinal y hacen sinapsis en los ganglios del tronco simpático. Las fibras parasimpáticas preganglionares recorren largas distancias desde sus cuerpos celulares en el tronco del encéfalo o en la médula sacra hasta alcanzar los ganglios terminales cerca de los órganos que inervan las fibras parasimpáticas. Figura 420, 1. Enfoque sistemático para evaluar una neuropatía. Las enfermedades enumeradas son ejemplos de neuropatías asociadas a hallazgos específicos neurofisiológicos y clínicos. Las neuropatías diabéticas distales, con predominio sensitivo, se manifiestan como neuropatías axónicas crónicas. Las neuropatías asimétricas agudas pueden aparecer también en la diabetes. La mayoría de las neuropatías causadas por tóxicos o por efectos secundarios farmacológicos son neuropatías crónicas, axónicas, simétricas. La polineuropatía desmielinizante idiopática aguda, neuropatía axónica motora aguda, y NASMA son subtipos del síndrome de Guillain-Barré. Estos y otros ejemplos se detallan en el texto. Tabla 420, 1. Neuropatías predominantemente sensoriales. Clasificación, subgrupo, tipo, y fibras. Genética, tipo neuropatía hereditaria sensitiva y autónoma. Fibra es gruesa, fina. Inflamatoria. Inmunitaria. Subgrupo.
Gamapatía monoclonal, tipo antiglucoproteína asociada a la mielina, temprana, fibra sobre todo gruesa subgrupo, vasculitis, tipo síndrome de Sjögren, fibra gruesa, fina subgrupo, paraneoplásica, tipo anti-U, fibra gruesa. Metabólica. Subgrupo, diabética, tipo polineuropatía simétrica distal, fibra gruesa, fina. Infecciosa. Subgrupo, VIH, tipo neuropatía por el VIH, fibra fina. Subgrupo, herpes zóster, tipo radiculoneuropatía focal, fibra fina. Subgrupo, lepra, tipo, tuberculoide, fibra fina. Tóxica deficiencia. Subgrupo, fármacos, tipo vincristina, fibra fina tipo, paclitaxel, fibra gruesa cisplatino, gruesa talidomida gruesa inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de los nucleósidos, fibra fina. Subgrupo, toxinas, tipo talio, fina. Tipo, acrilamida, fibra gruesa piridoxina, B6, fibra gruesa, fina. Subgrupo, estados deficitarios, tipo vitamina B1, fibra gruesa, fina vitamina B12, gruesa vitamina E, gruesa. Idiopática subgrupo frecuente, fibra gruesa, fina. Tabla 420, 2. Neuropatías predominantemente motoras. Clasificación, subgrupo, y tipo. Genética, tipo neuropatía motora hereditaria. Inflamatoria inmunitaria. Subgrupo Guillain-Barré, tipo neuropatía axónica motora aguda. Subgrupo neuropatía motora multifocal, tipo neuropatía motora multifocal. Subgrupo miopatía de los estados críticos, tipo neuropatía de los estados críticos. Tóxica deficiencia, subgrupo fármacos, tipo dapsonatoxinas, subgrupo, tipo plomo, adultos. Manifestaciones clínicas. Los síntomas de la neuropatía periférica consisten en debilidad, pérdida de la sensibilidad, trastornos del equilibrio y disfunción neurovegetativa. La debilidad suele ser distal y más grave en las piernas que en los brazos. Los músculos profundos y superficiales que están inervados por el nervio peroneo, como los músculos tibial anterior y peroneos corto y largo, a menudo causan más síntomas que los músculos exores plantares inervados por el nervio tibial, como el gastrocnemio. Como resultado, tropezarse con la alfombra o un bordillo, o sufrir un esguince de tobillo son síntomas frecuentes. En las manos, los síntomas suelen afectar a los movimientos finos, como abrocharse botones, usar cremalleras o meter y girar una llave en la cerradura. Con frecuencia aparecen calambres, contracturas dolorosas en un músculo, en las neuropatías motoras o sensitivo-motoras. Los síntomas sensitivos de la neuropatía reflejan una enfermedad de las fibras finas, poco mielinizadas o no mielinizadas que conducen el dolor y la temperatura, así como de las fibras gruesas mielinizadas que participan en el sentido de la posición. Los síntomas comunes de la neuropatía sensitiva de fibras finas consisten en la sensación de caminar sobre guijarros o sobre hielo frío y la dificultad para determinar con el pie si el agua de la bañera está caliente o fría. Las disestesias dolorosas, como la sensación de tener los pies ardiendo, sobre carbones ardientes o con alfileres clavados, también se asocian con anomalías de fibras finas. Unos síntomas similares aparecen con menos frecuencia en las manos, porque la mayoría de las neuropatías dependen de la longitud de los nervios. Como regla general, los síntomas sensitivos aparecen en las manos después de que unos síntomas similares en las piernas han progresado hasta la rodilla. Una excepción se produce cuando el paciente padece también un síndrome del túnel carpiano, que causa dolor y hormigueo en las manos y que puede despertar al paciente durante el sueño. La pérdida sensitiva de fibras gruesas suele afectar al equilibrio, que puede empeorar de noche cuando la visión no puede compensar la pérdida de propiocepción. También es frecuente que la pérdida de la propiocepción dependa de la longitud de las fibras, de forma que un paciente puede mejorar su equilibrio tocando ligeramente la pared con la mano, ya que los nervios del brazo mejoran la aferencia propioceptiva al cerebro. Los síntomas neurovegetativos son frecuentes en las neuropatías asociadas a diabetes o amiloidosis y consisten en retención urinaria o incontinencia, trastornos de la sudoración, alternancia de estreñimiento con diarrea y mareos en bipedestación. La impotencia es frecuente. Diagnóstico. Enfoque sistemático de los pacientes con neuropatía periférica. La valoración empieza con la anamnesis y la exploración física para confirmar la enfermedad del nervio periférico, y continúa con las pruebas neurofisiológicas para determinar si el proceso es desmielinizante o axónico. A continuación se realizan otras pruebas específicas.
Las neuropatías periféricas afectan normalmente tanto a los que precisa, el pulgar con el dedo índice opuesto con los ojos cerrados, o por la presencia de un temblor irregular característico, pseudoatetosis, de los dedos extendidos de la mano. La exploración sensitiva debe incluir la vibración, la posición y el tacto superficial, así como el dolor y la temperatura. Se deben determinar el grado y la extensión de la pérdida sensitiva, además del patrón del déficit, simétrico o asimétrico, distal o generalizado, focal, multifocal o difuso. La ausencia total de reflejos al principio de la evolución de una neuropatía sugiere un tipo desmielinizante. Por ejemplo, la areflexia en la primera infancia suele ser la primera anomalía detectable en los niños con neuropatías desmielinizantes hereditarias. De forma alternativa, la ausencia de reflejos del tobillo, pero con normalidad de los reflejos rotulianos o de las extremidades superiores, es común en las neuropatías axónicas de degeneración retrógrada dependientes de la longitud de las fibras, tanto adquiridas como hereditarias. Los reflejos pueden estar presentes en las neuropatías de fibras finas. En la evaluación de la marcha, la ligera debilidad de los pies puede detectarse observando la incapacidad del paciente para caminar sobre los talones. La ataxia sensitiva puede apreciarse por la presencia de una marcha con una base de sustentación amplia o por la incapacidad de efectuar una marcha en tándem. Pruebas neurológicas. Neurofisiología. La electromiografía y los estudios de conducción nerviosa pueden determinar si una neuropatía es sobre todo desmielinizante o axónica y confirmar si el proceso es simétrico o asimétrico. Las velocidades de conducción del nervio motor miden la conducción a través del cuerpo principal de los nervios, pero no su porción proximal o distal. Las latencias motoras distales y las latencias de la onda F miden las velocidades a través de las porciones distal y proximal de los nervios. Cuando el enlentecimiento de la conducción es aproximadamente igual en las porciones proximal, distal y principal del nervio se habla de enlentecimiento uniforme. Cuando el enlentecimiento es multifocal o asimétrico, tanto a través del mismo nervio como entre nervios diferentes, se habla de enlentecimiento no uniforme. El enlentecimiento de las velocidades de conducción, menos del 70% de lo normal, sugiere que la neuropatía es de predominio desmielinizante. El potencial de acción del nervio sensitivo es la suma de los potenciales de acción de los axones sensitivos individuales de gran diámetro. En las neuropatías axónicas, las amplitudes de los potenciales de acción musculares compuestos o del potencial de acción del nervio sensitivo están reducidas. Cuando se ha producido una pérdida de axones sensitivos individuales, las amplitudes del potencial de acción del nervio sensitivo se reducen. La presencia de una actividad espontánea, como las fibrilaciones o las ondas agudas positivas en el electromiografía, sugiere que un proceso agudo o activo está lesionando los axones y desnervando el músculo. La presencia de unidades motoras grandes y polifásicas sugiere una reinervación parcial del músculo por axones en regeneración, es decir, un proceso más crónico. El reclutamiento de las unidades motoras está también reducido en los pacientes con neuropatías desmielinizantes y axónicas. Pruebas sensitivas cuantitativas. Las pruebas sensitivas cuantitativas pueden evaluar y cuantificar las funciones vibratoria, térmica, sensitiva y dolorosa en los pacientes con neuropatías periféricas u otros trastornos sensitivos. Aunque el estímulo es un fenómeno físico objetivo, la respuesta representa un dato subjetivo y requiere la cooperación del paciente. Por tanto, esta prueba por sí misma no permite diagnosticar las neuropatías sensitivas o la pérdida sensitiva. Biopsia del nervio y cutánea. En ocasiones, la biopsia del nervio está indicada para resolver cuestiones concretas, como la existencia de vasculitis, tumores u otro trastorno infiltrante o metabólico. La biopsia de los nervios surales se realiza justo por encima del tobillo. Tras la biopsia, los pacientes pierden la sensibilidad más allá de la cara lateral del pie, que está inervada por el nervio sural, y pueden desarrollar una disestesia dolorosa transitoria alrededor del lugar de la biopsia. El análisis mediante separación de fibras del nervio sural puede demostrar una desmielinización o remielinización segmentaria y la microscopia electrónica puede poner de manifiesto características de la regeneración del nervio e identificar procesos patológicos específicos.
Las biopsias de la epidermis cutánea con cuantificación de la pérdida de fibras nerviosas epidérmicas finas pueden servir de ayuda en el diagnóstico de las neuropatías sensitivas, sobre todo en neuropatías como la diabetes mellitus, la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, o los fármacos quimioterápicos. Pueden utilizarse biopsias cutáneas para evaluar los nervios sensitivos mielinizados, aunque en gran medida estas técnicas tienen propósitos de investigación más que para el manejo clínico. Pruebas de laboratorio. En la valoración de todos los pacientes con sospecha de neuropatía se deben analizar los niveles plasmáticos de glucosa y creatinina, así como un hemograma completo, incluidos los índices eritrocíticos para detectar una posible macrocitosis. Si la anamnesis y el electromiografía indican una exposición a toxinas o una vitaminosis, está indicado realizar pruebas específicas. En la mayoría de los pacientes se debería analizar también la concentración de vitamina B12, realizar una prueba para sífilis y una electroforesis de inmunofijación sérica con el fin de detectar una posible gamapatía monoclonal. En neuropatías sensitivas inexplicadas debería considerarse un análisis del VIH. En pacientes concretos, los estudios de electrodiagnóstica sugerirán la necesidad de analizar anticuerpos específicos, como los anticuerpos reactantes frente al gangliósido GM1 o la glucoproteína asociada a la mielina. Las pruebas genéticas son más rentables cuando la selección de los genes candidatos se basa en los estudios de conducción nerviosa del paciente, en el patrón de herencia y en los hallazgos clínicos. Neuropatías hereditarias. Definición. Las neuropatías hereditarias se suelen denominar enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, por los tres médicos que describieron por primera vez los trastornos a finales del siglo XIX. También se denominan neuropatías hereditarias motoras y sensitivas, neuropatías motoras hereditarias, o neuropatías hereditarias sensitivas y autónomas, dependiendo de sus manifestaciones clínicas. Las formas autosómicas dominantes se subdividen en formas desmielinizantes, Charcot-Marie-Tooth 1, y axónicas, Charcot-Marie-Tooth 2, en función de criterios neuropatológicos y electrofisiológicos. También se observan formas ligadas al cromosoma X y autosómicas recesivas, Charcot-Marie-Tooth 4. Cada tipo de Charcot-Marie-Tooth se subdivide según la causa genética específica de la neuropatía. Por ejemplo, la forma más común de Charcot-Marie-Tooth 1, denominada Charcot-Marie-Tooth 1A, se debe a la duplicación de un fragmento del cromosoma 17 que contiene el gen de la proteína de la mielina periférica de 22 Kda. Se han identificado mutaciones en más de 70 genes como causas de neuropatías hereditarias. Epidemiología. La prevalencia de Charcot-Marie-Tooth es de alrededor de 1 cada 2.500 personas, sin predisposición étnica. La duplicación 17p11.2, causante de Charcot-Marie-Tooth 1A, supone el 60 al 70% de los pacientes con Charcot-Marie-Tooth 1, Charcot-Marie-Tooth 1, alrededor del 10 al 20% de los casos de Charcot-Marie-Tooth, CMT1B menos del 5% y Charcot-Marie-Tooth 2 alrededor del 20% de los casos. Se desconoce la prevalencia de la neuropatía hereditaria con propensión a la parálisis por presión, pero alrededor del 85% de los pacientes con signos clínicos de este síndrome presentan una deleción del cromosoma 17p11.2. Biopatología. La desmielinización, la remielinización y la pérdida axónica son características típicas de las formas desmielinizantes de la Charcot-Marie-Tooth 1. En la neuropatía de Dejer-Inesotas puede ocurrir que la mielina nunca se haya formado normalmente. En la Charcot-Marie-Tooth 1 suelen encontrarse capas concéntricas de células de Schwann en bulbos de cebolla en las biopsias del nervio, junto con una pérdida de fibras mielinizadas tanto de pequeño como de gran calibre y, a veces, de axones. En la neuropatía hereditaria con propensión a la parálisis por presión son característicos los edemas focales de la vaina de mielina, tomacular, en forma de salchicha, pero también pueden encontrarse en otras formas de Charcot-Marie-Tooth 1, sobre todo en la Charcot-Marie-Tooth 1B. En la Charcot-Marie-Tooth 1, la discapacidad se suele correlacionar mejor con una degeneración axónica secundaria que con la propia desmielinización, lo que demuestra la relevancia de las interacciones entre las células de Schwann y los axones en la enfermedad desmielinizante. Manifestaciones clínicas.
A pesar de la variabilidad fenotípica, la evolución clínica típica de los pacientes con Charcot-Marie-Tooth 1 y Charcot-Marie-Tooth 2 consiste en un desarrollo normal antes de la debilidad, y una pérdida sensitiva que aparece de forma gradual a lo largo de las 2 primeras décadas de la vida. Los niños afectados suelen correr con lentitud y tienen dificultades en las actividades que requieren equilibrio, por ejemplo, patinaje, caminar por un tronco. Es frecuente que se requiera el uso de órtesis del tobillo y del pie hacia la tercera década. Puede haber dificultades para realizar movimientos finos de las manos en actividades como girar una llave o usar botones y cremalleras, pero pocas veces las manos están tan afectadas como los pies. La mayoría de los pacientes conservan la deambulación durante toda la vida y tienen una esperanza de vida normal. Una minoría de pacientes con Charcot-Marie-Tooth presenta un fenotipo más grave, con retraso de los hitos del desarrollo motor, y un inicio en la infancia, denominado neuropatía de Dejer-Sotas. Los casos especialmente graves se clasifican como hipomielinización congénita si la mielinización parece estar interrumpida durante el desarrollo embrionario. Muchos pacientes presentan trastornos autosómicos dominantes de novo y el término neuropatía de Dejer-Sotas se emplea en la actualidad sobre todo para designar los fenotipos clínicos de inicio precoz sin tener en cuenta el patrón de herencia. Los pacientes con neuropatías motoras hereditarias en ocasiones presentan anomalías sensitivas leves y los afectados por neuropatías hereditarias sensitivas y autónomas suelen sufrir una cierta debilidad. Las mismas mutaciones del mismo gen, GARS, causan tanto Charcot-Marie-Tooth 2D como la neuropatía motora hereditaria de tipo 5. Diagnóstico. Las pruebas moleculares, realizadas después de recoger los antecedentes familiares, la exploración neurológica y las pruebas neurofisiológicas que han sugerido los posibles genes candidatos son el patrón oro para el diagnóstico de las neuropatías hereditarias. La prueba de la velocidad de conducción nerviosa puede distinguir entre neuropatías desmielinizantes y axónicas. La mayoría de los pacientes con Charcot-Marie-Tooth 1, sobre todo los que presentan el tipo Charcot-Marie-Tooth 1A, tiene una velocidad de conducción nerviosa con un enlentecimiento uniforme de alrededor de 20 metros por segundo. El enlentecimiento asimétrico, característico de la neuropatía hereditaria con propensión a la parálisis por presión, puede encontrarse en los pacientes con mutaciones de aminoácido en los genes proteína de la mielina periférica de 22-CA, MPZ, EGO2 y GJB1. A pesar de que la Charcot-Marie-Tooth 2 se caracteriza por una pérdida axónica y una reducción del potencial de acción muscular compuesto o de las amplitudes de los potenciales de acción de los nervios sensitivos, casi todas las formas de Charcot-Marie-Tooth 1 presentan pérdida axónica y desmielinización. Las pruebas genéticas deben centrarse en las posibilidades específicas. Diagnóstico diferencial. Las neuropatías hereditarias deben diferenciarse de las neuropatías adquiridas. Otros trastornos genéticos del sistema nervioso central, como la paraplegia espástica hereditaria o las leucodistrofias, pueden simular las neuropatías hereditarias al causar debilidad dependiente de la longitud de las fibras, pérdida sensitiva y deformidades de los pies, como pie cabo. Estos pacientes a menudo muestran signos de motoneurona superior, como hiperreflexia o signo de Babinski, y no tienen signos neurofisiológicos de neuropatía. Tratamiento. No existe un tratamiento específico para las neuropatías hereditarias, pero es esencial ofrecer consejo clínico y genético, además del tratamiento sintomático y rehabilitador. Es necesaria una historia familiar detallada y, en ocasiones, un estudio de los miembros de la familia para establecer un pronóstico y un consejo genético. Las órtesis del pie y del tobillo para corregir el pie caído pueden normalizar la marcha y el equilibrio durante años. En ocasiones se propone la cirugía del pie para corregir el pie invertido, el pie cabo y los dedos en martillo. La cirugía puede mejorar la marcha, aliviar el dolor en los puntos de presión y evitar las úlceras plantares. Sin embargo, generalmente la cirugía del pie es innecesaria y no mejora la debilidad ni la pérdida sensitiva. El ácido ascórbico, los antagonistas de progesterona y las inyecciones subcutáneas de neurotrofina 3 han mejorado modelos animales de Charcot-Marie-Tooth 1A, pero no han producido mejoría en los pacientes con Charcot-Marie-Tooth 1A ni con otras formas de Charcot-Marie-Tooth. Neuropatías inflamatorias e inmunitarias. Polineuropatías. Síndrome de Guillain-Barré. Definición.
El síndrome de Guillain-Barré engloba las neuropatías periféricas inflamatorias adquiridas que tienen 1. Un inicio agudo. 2. Hiperproteinorraquia con baja celularidad en el líquido cefalorraquídeo, disociación luminocitológica, y 3. Una enfermedad monofásica con una recuperación al menos parcial. El síndrome de Guillain-Barré se subdivide en polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda, neuropatía motora y sensitiva axónica aguda, neuropatía motora axónica aguda y síndrome de Miller-Fisher. Epidemiología. La polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda representa hasta un 97% de los casos de síndrome de Guillain-Barré en Norteamérica y Europa. Es un trastorno esporádico con una incidencia de 0,6 a 1,9 casos por 100.000 habitantes en Norteamérica y Europa. Los hombres tienen más probabilidades de afectarse que las mujeres, 1,4 por 1. En el 60% de los casos la polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda está precedida por una infección respiratoria, por ejemplo, citomegalovirus, virus de Epstein-Barr o por una gastroenteritis Campylobacter jejuni. En Holanda, el 5% de los casos se han atribuido a una infección previa por hepatitis E. La neuropatía axónica motora aguda y la neuropatía axónica motora y sensitiva aguda son infrecuentes en Norteamérica y Europa, pero son más comunes en China, Japón, México, Corea e India. Biopatología. Es probable que todas las formas del síndrome de Guillain-Barré se deban a un mimetismo molecular postinfeccioso en el que los antígenos del nervio son atacados por el sistema inmunitario, ya que se asemejan a los antígenos presentados por los microorganismos, sobre todo por Campylobacter jejuni. Por ejemplo, el serotipo HS0-19 de Campylobacter jejuni es frecuente en los pacientes con síndrome de Guillain-Barré del norte de China y de otros países. Los análisis con anticuerpos antigangliósidos, toxinas bacterianas y lectinas han caracterizado regiones potencialmente inmunógenas en las cepas de Campylobacter jejuni asociadas a diarrea. Sin embargo, no está claro que el mimetismo molecular sea la causa de la polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda, que es la forma más común en Estados Unidos y en Europa. Tabla 420, 3. Neuropatías inflamatorias y de mecanismo inmunitario. Trastorno, tipo, rasgos clínicos, biopatología, y tratamiento. Síndrome de Guillain-Barré. Tipo. Polineuropatía desmielinizante idiopática aguda. Debilidad flácida aguda, pérdida sensitiva. Desmielinización, infiltración linfocítica. Tratamiento. Plasmaféresis, inmunoglobulina intravenosa. Guillain-Barré, tipo. Neuropatía axónica motora aguda. Neuropatía axónica motora y sensitiva aguda. Debilidad flácida aguda, sin pérdida sensitiva en neuropatía axónica motora aguda. Mimetismo molecular, asociación con Campylobacter jejuni. Tratamiento. Plasmaféresis o inmunoglobulina intravenosa. Guillain-Barré, tipo. Síndrome de Fisher. Ataxia aguda, oftalmoparesia y arreflexia anticuerpos anti-GQ1b. Tratamiento. Plasmaféresis o inmunoglobulina intravenosa. Polirradiculoneuropatía desmielinizante inflamatoria crónica. Rasgos clínicos. Inicio más lento de la debilidad, pérdida sensitiva. Desmielinización mediada por mecanismos inflamatorios inmunitarios. Tratamiento. Corticoides, plasmaféresis, inmunoglobulina intravenosa. Gamapatía monoclonal. Tipo. IgM. Sensitiva mayor que motora. Sobre todo antiglucoproteína asociada a la mielina. Tratamiento. Con inmunodepresión. Gamapatía monoclonal, tipo. IgG. Sensitivo motora. Muchas asociaciones probablemente aleatorias, mieloma osteoesclerótico, plasmocitoma solitario. Posible mediación inmunitaria en polineuropatía, organomegalia, endocrinopatía, proteína M, cambios de la piel. Tratamiento del mieloma. Neuropatía motora multifocal. Rasgos clínicos. Motora pura. Desmielinización focal, anticuerpos anti-GM1 frecuentes. Tratamiento. Inmunoglobulina intravenosa. Manifestaciones clínicas. La debilidad, el síntoma inicial más frecuente tanto en la polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda como en la neuropatía axónica motora y sensitiva aguda, puede ser leve, por ejemplo, dificultad para caminar, o grave, por ejemplo, tetraplegia total e insuficiencia respiratoria. La debilidad bilateral de los músculos faciales, diplegia facial, se presenta en alrededor del 50% de los casos.
La manifestación más común es la debilidad de las piernas que después progresa hacia los brazos. A pesar de que el síndrome de Guillain-Barré se ha descrito como una parálisis ascendente, la debilidad proximal es común y un 5% de los casos presenta una afectación aislada de pares craneales que después desciende hacia las extremidades. La mayoría de los pacientes desarrolla una pérdida sensitiva leve. El sistema nervioso autónomo se afecta en alrededor del 65% de los casos. La debilidad dependiente de la longitud de las fibras sin pérdida sensitiva aparece en los pacientes con neuropatía axónica motora aguda, junto con afectación de pares craneales en alrededor de un 25% de los casos. El síndrome de Miller-Fisher consiste en una tríada compuesta por oftalmoplegia, ataxia y arreflexia. Puede haber debilidad facial, ptosis y anomalías pupilares. Las velocidades de conducción nerviosa en el síndrome de Miller-Fisher suelen ser normales, al contrario que en el caso de la polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda. Diagnóstico. El diagnóstico de polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda y de la neuropatía axónica motora y sensitiva aguda se basa en la anamnesis, la exploración física y el estudio del líquido cefalorraquídeo. Los reflejos tendinosos profundos están disminuidos o ausentes, y el líquido cefalorraquídeo está alterado, con un nivel elevado de proteínas, pero con escasas células leucocíticas. La debilidad es simétrica. La presencia de anomalías en el sistema nervioso central debe plantear dudas sobre el diagnóstico. La polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda se diferencia de la neuropatía axónica motora y sensitiva aguda mediante los estudios de conducción nerviosa. En ambas neuropatías el líquido cefalorraquídeo debe tener menos de 5 leucocitos por milímetros cúbicos. Si el recuento celular del líquido cefalorraquídeo es superior a 50 leucocitos por milímetros cúbicos deberían considerarse otros diagnósticos, como la infección por el VIH o la enfermedad de Lyme. Puede que la hiperproteinorraquia en el líquido cefalorraquídeo no se aprecie en los primeros 7 a 10 días de la enfermedad. Hasta en un 10% de los casos los niveles de proteínas en el líquido cefalorraquídeo se mantienen normales. Alrededor de un 5% de los pacientes con síndrome de Guillain-Barré padece el síndrome de Miller-Fisher, y más del 85% de estos pacientes presenta anticuerpos policlonales que reaccionan frente al gangliósido GQ. Diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial varía en las diferentes partes del mundo. Desde un punto de vista histórico, la poliomielitis era la causa principal de tetraparesía ácida aguda. En Norteamérica la poliomielitis se ha erradicado, pero otras enfermedades virales pueden producir síndromes similares a la poliomielitis. El ecovirus 70, el virus de Coxsackie, el virus del Nilo Occidental y, de forma excepcional, la rabia. Como estas enfermedades no son trastornos desmielinizantes, pueden distinguirse de la polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda porque su velocidad de conducción nerviosa es normal. Sin embargo, los resultados de los estudios de electrodiagnósticas son similares tanto en la neuropatía axónica motora aguda como en los síndromes similares a la poliomielitis, lo que dificulta la distinción entre neuropatía axónica motora aguda y estos síndromes virales. La parálisis por garrapatas, causada por una toxina que se encuentra en estos artrópodos, puede simular el síndrome de Guillain-Barré, sobre todo en los niños. Por lo general, la eliminación de la garrapata se asocia a una mejoría al cabo de unas horas, aunque la enfermedad puede progresar. Esta progresión es especialmente probable en Australia, donde la toxina es distinta de la encontrada en Norteamérica. El botulismo provoca con rapidez una parálisis flácida. Los pacientes presentan oftalmoplegia, debilidad vulvar, sequedad de boca, estreñimiento e hipotensión ortostática, pero no desarrollan síntomas sensitivos. Otras entidades que pueden simular el síndrome de Guillain-Barré son la compresión medular aguda, la mielitis transversa aguda y las mielopatías vasculares, todas ellas caracterizadas por una disminución de los reflejos antes del desarrollo de signos de la motoneurona superior, como hiperreflexia. La meningitis carcinomatosa o linfomatosa también puede causar una tetraparesía de desarrollo rápido, pero ambas se asocian a una elevación del recuento de leucocitos en el líquido cefalorraquídeo. Tratamiento. Los pacientes con síndrome de Guillain-Barré precisan hospitalización debido a la posibilidad de desarrollar un compromiso respiratorio. Se deberían realizar con frecuencia pruebas de función respiratoria.
una capacidad vital inferior a 1 litro o una presión inspiratoria negativa inferior a menos 70 centímetros de agua sugieren la necesidad de soporte ventilatorio en una unidad de cuidados intensivos. También debería controlarse la inestabilidad autónoma y la disfagia. Los tratamientos dirigidos a la modulación del sistema inmunitario son eficaces en el síndrome de Guillain-Barré. Aunque la inmunoglobulina intravenosa, 2 gramos por kilogramo divididos durante 2 a 5 días en las 2 primeras semanas, y la plasmaféresis son igualmente eficaces, al menos en las primeras 2 semanas. Es preferible la inmunoglobulina intravenosa debido a su comodidad a menos que haya contraindicaciones, como niveles séricos bajos de inmunoglobulina A, IgA, insuficiencia renal o hipertensión grave. La plasmaféresis, por lo general 4 intercambios de 1,5 litros de plasma a lo largo de un período de 10 días, también es eficaz. En los casos leves 2 sesiones de plasmaféresis pueden ser suficientes, y en los pacientes con una afectación grave 6 sesiones no son mejores que 4. Este tratamiento debería administrarse durante las 2 primeras semanas y no más tarde de la 4ª semana desde el inicio de la enfermedad clínica. Los corticoides intravenosos solos no son eficaces. La metilprednisolona, 500 mg por día durante 5 días, junto con la inmunoglobulina intravenosa tiene una ligera ventaja inicial sobre la inmunoglobulina intravenosa sola, pero no presenta beneficios en términos de discapacidad a largo plazo. El 10% de los pacientes con síndrome de Guillain-Barré recidivan después de responder inicialmente a la plasmaféresis o a la inmunoglobulina intravenosa. Estos pacientes generalmente responden a un segundo ciclo del tratamiento previamente eficaz. El uso combinado de plasmaféresis seguida de inmunoglobulina intravenosa no mejora el pronóstico. Pronóstico. El 50% de los pacientes progresan hasta un nadir, o discapacidad máxima, en 2 semanas. El 75%, en 3 semanas, y más del 90%, en 4 semanas desde el inicio de los síntomas. La mortalidad en el síndrome de Guillain-Barré con tratamiento de sostén es del 3% a los 6 meses, principalmente en ancianos y pacientes con afectación grave, especialmente durante la fase de recuperación. Tras un breve periodo de estabilización se observa una lenta recuperación espontánea a lo largo de semanas o meses. La mayoría de los pacientes tiene un restablecimiento completo o con secuelas leves. Alrededor de un 20% presenta una discapacidad persistente. El pronóstico a largo plazo depende, al menos en parte, de la extensión de la pérdida axónica. Los pacientes con una disminución de las amplitudes de los potenciales de acción muscular compuestos en las extremidades superiores suelen tener un mal pronóstico. Los pacientes con neuropatía axónica motora aguda se recuperarán después de unos 2 meses, pero la magnitud de la recuperación puede ser menor que en el síndrome de Guillain-Barré. Por lo general, el pronóstico en el síndrome de Miller-Fisher es excelente. Polirradicuroneuropatía desmielinizante inflamatoria crónica. Definición. La polirradicuroneuropatía desmielinizante inflamatoria crónica es una neuropatía sensitivo-motora desmielinizante adquirida crónica que puede ser monofásica, recidivante o progresiva. Por definición, la polirradicuroneuropatía desmielinizante inflamatoria crónica se desarrolla durante un período de al menos 2 meses, y es más lenta que la polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda a la que, por otra parte, remera. Epidemiología. La polirradicuroneuropatía desmielinizante inflamatoria crónica aparece a cualquier edad, con un rango de edad promedio de 30 a 50 años. Las mujeres son más propensas a padecer la enfermedad que los hombres. Los procesos previos son menos comunes que en el síndrome de Guillain-Barré. Aparecen en alrededor del 30% de los pacientes, y consisten en infecciones respiratorias superiores, infecciones digestivas, vacunaciones, intervenciones quirúrgicas y traumatismos. Biopatología. La polirradicuroneuropatía desmielinizante inflamatoria crónica se considera un trastorno autoinmunitario en función de los hallazgos anatomopatológicos en las muestras de las biopsias de nervios de pacientes y de lo observado en modelos animales, como la neuritis alérgica experimental, en la que se produce un trastorno similar tras una inmunización con componentes de la mielina del sistema nervioso periférico y con el adyuvante de Freund. La biopsia del nervio muestra una desmielinización segmentaria mediada por macrófagos, infiltrados ocasionales de linfocitos T endoneurales y edema endoneural.
La expresión de los antígenos del complejo principal de histocompatibilidad de clases 1 y 2 está incrementada y se observan con frecuencia depósitos de inmunoglobulinas y productos de escisión del complemento en las membranas externas de las células de Schwann periféricas o en las vainas de mielina. La polirradiculoneuropatía desmielinizante inflamatoria crónica puede transferirse de forma pasiva a los animales a través del suero del paciente, pero no se ha identificado claramente ningún autoantígeno. Manifestaciones clínicas. La debilidad y la pérdida sensitiva comienzan de forma insidiosa y progresan durante un periodo de varios meses o años. La debilidad suele ser tanto proximal como distal. Los pacientes pueden terminar encamados. La pérdida de la propiocepción por la lesión de los nervios sensitivos de gran diámetro puede afectar al equilibrio y causar un temblor de intención. Los reflejos tendinosos profundos suelen estar ausentes o muy disminuidos. En ocasiones se observa debilidad facial, 15%, tosis u oftalmoparesía, 5%, así como papiledema. Existen formas variantes, con enfermedad motora pura, sensitiva pura y multifocal. Diagnóstico. El diagnóstico se basa en los signos y síntomas clínicos, estudios electrodiagnósticos y en el examen del líquido cefalorraquídeo. La presencia de un enlentecimiento asimétrico y no uniforme en los estudios de conducción nerviosa es característica. Una porción del nervio puede tener una conducción diferente a otra. Por ejemplo, si la lesión se observa primero en las raíces espinales, las velocidades de conducción proximal y las latencias de la onda F pueden ser las más afectadas. Los potenciales de acción muscular compuestos suelen estar reducidos a causa de la degeneración axónica concomitante que aparece en las neuropatías desmielinizantes. Sin embargo, la dispersión temporal y el bloqueo de la conducción también pueden reducir la amplitud del potencial de acción muscular en cualquier neuropatía desmielinizante. La conducción del nervio sensitivo también es lenta en la polirradiculoneuropatía desmielinizante inflamatoria crónica, pero como los potenciales de acción del nervio sensitivo suelen ser indetectables, puede que no sea posible medir la velocidad de conducción sensitiva. Los resultados del líquido cefalorraquídeo se parecen a los de la polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda. Los recuentos de leucocitos suelen ser inferiores a 10 células por microlitro y la concentración de proteínas es superior a 60 mg por decilitro. Un recuento celular del líquido cefalorraquídeo superior a 50 por microlitro sugiere otro diagnóstico, como una infección por el VIH o una neoplasia hematológica maligna. La concentración de proteínas del líquido cefalorraquídeo puede ser normal al principio de la evolución de la polirradiculoneuropatía desmielinizante inflamatoria crónica. Diagnóstico diferencial. La polirradiculoneuropatía desmielinizante inflamatoria crónica se diferencia de la polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda por su evolución temporal. La polirradiculoneuropatía desmielinizante inflamatoria crónica puede observarse en la diabetes, el linfoma, las gamapatías monoclonales, y las neuropatías hereditarias asimétricas. Tratamiento. Los corticoides, la inmunoglobulina intravenosa, utilizada como en el síndrome de Guillain-Barré, excepto porque a menudo necesita repetirse aproximadamente de forma mensual durante hasta 6 meses y en ocasiones más tiempo, y la plasmaféresis parecen ser tratamientos igualmente eficaces para la polirradiculoneuropatía desmielinizante inflamatoria crónica, y aproximadamente 2/3 de los pacientes responden a los mismos. Un método estándar para los esteroides consiste en prednisona oral, 1 mg por kilogramo por día, durante 6 a 8 semanas, seguido de reducción progresiva lentamente durante un periodo de 3 a 12 meses hasta una dosis de mantenimiento de unos 0,1 mg por kilogramo por día. La respuesta a la prednisona puede tardar meses en aparecer, y ocasionalmente los pacientes pueden empeorar antes de empezar a responder. Otras alternativas son dexametasona en pulsos, 6 ciclos de 40 mg por día por vía oral durante 4 días, o ciclos cortos de prednisolona, 60 mg por día durante 5 semanas, reduciendo después progresivamente hasta suspender, que son igualmente eficaces para la polirradiculoneuropatía desmielinizante inflamatoria crónica. La plasmaféresis también es eficaz. Debido a los efectos colaterales o la respuesta inadecuada a los corticoides a largo plazo, en comunicaciones no controladas se han usado con éxito variable azatioprina, ciclosporina, ciclofosfamida, metotrexato, micofenolato mofetilo, rituximab e interferón alfa o beta.
Neuropatía asociada a la gamapatía monoclonal. Definición. La gamapatía monoclonal consiste en la presencia en la región beta-gamma de la electroforesis de las proteínas plasmáticas de una banda anómala, denominada con varios términos. Para proteína monoclonal o proteína M, consistente en inmunoglobulinas del mismo isotipo, todas ellas producidas por un único clon de linfocitos células plasmáticas que proliferan de forma anómala. En algunos casos, la proteína M forma parte de una enfermedad linfoproliferativa maligna, como el mieloma múltiple, el plasmocitoma solitario, IgG e IgA, la macroglobulinemia de Waldenström y Gemme, el linfoma, la leucemia linfocítica crónica, la amiloidosis primaria, o la crioglobulinemia. Sin embargo, en la mayoría de los casos, la gamapatía monoclonal no se asocia inicialmente a ninguno de estos trastornos y se clasifica como una gamapatía monoclonal de significado incierto, aunque en pacientes con gamapatía monoclonal de significado incierto, la gamapatía puede evolucionar hacia una forma maligna. Epidemiología. La gamapatía monoclonal aparece hasta en un 8% de pacientes con neuropatía periférica de etiología desconocida. Sin embargo, la gamapatía monoclonal de significado incierto es frecuente, y se encuentra en un 1% de la población mayor de 50 años y en un 3% de los pacientes mayores de 70 años, mientras que la mayoría de los pacientes con gamapatía monoclonal de significado incierto no padecen neuropatía. En algunos casos, la aparición simultánea de neuropatía y proteína M puede ser una coincidencia, pero en otras ocasiones la proteína M tiene una relación clara con la neuropatía. La prevalencia de la neuropatía es mayor en los pacientes con proteínas M y Gm que con proteínas M, IgG o IgA. La prevalencia de neuropatía sintomática asociada de gamapatía monoclonal y Gm en pacientes mayores de 50 años es de alrededor de 20 por 100.000. En la mitad de estos pacientes, la proteína M reacciona tanto con el residuo glucídico HNK1 de la glucoproteína asociada a la mielina como con otras glucoproteínas, MPZ, proteína de la mielina periférica de 22 CNA, y glucolípidos, sulfoglucuronil paraglobósido y lactosaminil paraglobósido. Las proteínas M y Gm asociadas a la neuropatía también pueden unirse a otros antígenos neurales. En los pacientes con gamapatía monoclonal IgG y neuropatía la relación está menos clara que con el tipo IgM. Aunque alrededor del 10% de los pacientes con mieloma múltiple padecen neuropatía, en la mayoría de los casos la proteína M no reacciona con un antígeno neural, y los pacientes no mejoran con inmunoterapia. A la inversa, alrededor del 50% de los pacientes con la forma osteoesclerótica del mieloma tienen una neuropatía, con frecuencia asociada a manifestaciones no neurológicas de organomegalia, anomalías endocrinológicas y coloración marrón de la piel, skin. En conjunto, la proteína M, la polineuropatía y las demás características se denominan con el acrónimo polineuropatía, organomegalia, endocrinopatía, proteína M, cambios cutáneos. De forma similar, alrededor de un 50% de los pacientes con amiloidosis de cadenas ligeras presenta una neuropatía. Biopatología. En pacientes con proteínas M y Gm, que inmunoreaccionan con la glucoproteína asociada a la mielina, las biopsias del nervio muestran una desmielinización segmentaria con depósitos de proteína M y complemento. Las laminillas de mielina suelen estar ensanchadas en las biopsias del nervio sural, pero la biopsia no es necesaria para el diagnóstico. Los títulos elevados, mayor que 1 por 10.000, de anticuerpos y Gm antiglucoproteína asociada a la mielina, se asocian a la neuropatía, y la inyección intraneural o sistémica en animales de proteínas M y Gm, antiglucoproteína asociada a la mielina, produce una desmielinización de los nervios mediada por el complemento. Manifestaciones clínicas. La mayoría de los pacientes con neuropatías antiglucoproteína asociada a la mielina, se presentan por primera vez en la sexta o séptima década de la vida con disestesias y parestesias en las piernas e inestabilidad al caminar debido a una pérdida de la propiocepción. La exploración física muestra una neuropatía sensitiva de fibras gruesas dependiente de la longitud. La debilidad puede desarrollarse más tarde. Diagnóstico.
Las velocidades de conducción del nervio son lentas, alrededor de 25 metros por segundo, con retrasos pronunciados de las latencias motoras distales, lo que da lugar a la designación de neuropatía simétrica desmielinizante distal adquirida para diferenciarla de la polirradicuroneuropatía desmielinizante inflamatoria crónica. Tratamiento. El tratamiento de las neuropatías asociadas a la gamapatía monoclonal es similar al de la polirradicuroneuropatía desmielinizante inflamatoria crónica. Sin embargo, los pacientes con neuropatías relacionadas con antiglucoproteína asociada a la mielina no responden igual de bien al tratamiento como los pacientes con polirradicuroneuropatía desmielinizante inflamatoria crónica. Los datos procedentes de casos aislados muestran que el rituximab, 375 mg metros cuadrados a la semana durante 4 semanas, es beneficioso en algunos pacientes. Pronóstico. La progresión de la neuropatía de la gamapatía monoclonal provoca discapacidad en alrededor de un 25% de los pacientes pasados 10 años y en un 50% pasados 15 años. La evolución clínica de los pacientes con mieloma osteoesclerótico y neuropatía depende de la respuesta al tratamiento del mieloma. En más de un 50% de los pacientes cuyo mieloma responde al tratamiento se observa una mejoría de la neuropatía. En otros pacientes con neuropatías sensitivo-motoras asociadas a discrasias de células plasmáticas, la evolución es variable y la proteína M puede que no se relacione con su neuropatía. Neuropatía motora multifocal y síndrome de Lewis-Sumner. Definición. La neuropatía motora multifocal se caracteriza por una debilidad progresiva y asimétrica de los miembros, más distal que proximal, que afecta sobre todo a los miembros superiores, con un deterioro sensitivo mínimo o nulo. Epidemiología. La prevalencia de la neuropatía motora multifocal se estima en 2 por 100.000. La enfermedad afecta más a los hombres que a las mujeres, 2,6 a 1. Los síntomas iniciales se desarrollan en un 80% entre los 20 y los 50 años, con un promedio de edad de aparición de 40 años. El síndrome de Lewis-Sumner aparece con menos frecuencia que la neuropatía motora multifocal. Biopatología. La neuropatía motora multifocal se considera una neuropatía autoinmunitaria por su mejoría clínica con tratamientos inmunológicos y por su frecuente asociación con anticuerpos antiglucolipídicos. Los pacientes con neuropatía motora multifocal suelen tener anticuerpos séricos que reaccionan con el gangliósido GM1, y estos títulos disminuyen durante el tratamiento eficaz. El GM1 está muy representado en las membranas neurales de los nódulos de Ranvier, en la mielina compacta y en la placa motora terminal de la unión neuromuscular. Se ha inducido un efecto bloqueante sobre la conducción del nervio motor distal de ratones in vitro mediante suero de pacientes con neuropatía motora multifocal con y sin títulos elevados de anticuerpos anti-GM1. Estos datos respaldan la presencia de factores séricos responsables del bloqueo de la conducción en el suero de los pacientes con neuropatía motora multifocal, aunque estos factores no se relacionan de forma invariable con los anticuerpos anti-GM1. Sin embargo, el síndrome de Lewis-Sumner no se asocia a anticuerpos antigangliósidos. Manifestaciones clínicas. El patrón habitual consiste en una debilidad progresiva, distal y asimétrica del brazo, a menudo a lo largo de la distribución de un único nervio. En una minoría de pacientes la debilidad puede comenzar a nivel proximal o en las piernas. La enfermedad afectará con frecuencia a otros nervios, en ocasiones con una distribución cruzada, es decir, en un brazo y en la pierna contralateral. La asimetría y el predominio de la debilidad en el brazo pueden volverse menos evidentes a medida que la enfermedad progresa. La atrofia muscular localizada puede ser leve o estar ausente en las primeras etapas de la enfermedad, pero puede hacerse más prominente después, debido a la degeneración axónica. Las fasciculaciones, los calambres y la mioquimia aparecen en pacientes con neuropatía motora multifocal y en aquellos con esclerosis lateral amiotrófica, lo que dificulta la distinción entre ambos trastornos. La marcada asimetría del grado de los hallazgos clínicos y las anomalías electrofisiológicas entre nervios contiguos sugiere más una neuropatía motora multifocal que una esclerosis lateral amiotrófica. La afectación de pares craneales o la insuficiencia respiratoria secundaria a la parálisis unilateral o bilateral del nervio frénico pocas veces ocurre en la neuropatía motora multifocal.
La presencia de pérdida sensitiva sugiere un síndrome de Lewis-Sumner. Diagnóstico. El diagnóstico se establece por la presencia de bloqueos de la conducción parciales, persistentes y multifocales en los estudios de conducción nerviosa motora, pero no sensitiva. En el síndrome de Lewis-Sumner se observa una pérdida sensitiva, así como una debilidad con un bloqueo de conducción tanto de nervios sensitivos como motores. Tratamiento. La inmunoglobulina intravenosa, 2 gramos por kilogramo, es el tratamiento inicial en la neuropatía motora multifocal y casi un 80% de los pacientes responde en una semana. Sin embargo, la mejoría suele ser breve, de 3 a 6 semanas, por lo que es necesario repetir los tratamientos de forma indefinida. La mejoría clínica suele acompañarse de una reducción o resolución del bloqueo de la conducción motora en algunos nervios, pero no siempre se correlaciona con una reducción de los títulos de anticuerpos antigangliósido. Al final, los pacientes pueden hacerse refractarios a la inmunoglobulina intravenosa y necesitar otro agente, como el rituximab, por ejemplo, 375 mg metros cuadrados semanales durante 4 semanas, o la azatioprina, 2 a 3 mg por kilogramo día. La plasmaféresis y los corticoides suelen ser ineficaces y se han asociado a un empeoramiento de la neuropatía en algunos pacientes. El síndrome de Lewis-Sumner, una variante multifocal de polirradiculoneuropatía desmielinizante inflamatoria crónica, responde a los mismos tratamientos que esta. Neuropatías paraneoplásicas. Definición. Las neuropatías paraneoplásicas son un efecto remoto del cáncer no causado por la invasión metastásica del tejido neural, la radioterapia o la quimioterapia, los trastornos metabólicos, hormonales, vasculares, o infecciones oportunistas. Se supone que son el resultado de las respuestas inmunitarias del huésped frente a un antígeno tumoral o a antígenos que también se encuentran en los tejidos neurales. Epidemiología. Los síndromes paraneoplásicos aparecen en menos de un 1% de los pacientes con cáncer y la neuropatía periférica es solo uno de los síndromes paraneoplásicos. Aunque más del 25% de los pacientes con cáncer presenta una neuropatía evidente en la exploración neurológica, la relación con el tumor maligno no está clara en la mayoría de los casos. La neuropatía paraneoplásica puede desarrollarse antes, durante o después de que se diagnostique el tumor. En algunos tumores, las neuropatías son características y deben suscitar una investigación exhaustiva en busca del cáncer. Por ejemplo, el carcinoma pulmonar microcítico es, con gran diferencia, la neoplasia subyacente más común, seguida del carcinoma gástrico, de mama, de colon, de recto, de ovario y de próstata. Biopatología. La neuropatía sensitiva subaguda, que es la neuropatía paraneoplásica más característica, se debe a una ganglionitis mediada por mecanismos inmunitarios que destruye las neuronas sensitivas en los ganglios de las raíces dorsales. Se observan infiltrados inflamatorios mononucleares compuestos por linfocitos TCD4 y una cantidad considerable de linfocitos TCD8, junto con células plasmáticas, en el estroma que rodea las neuronas ganglionares de las raíces dorsales. Otros hallazgos consisten en atrofia de las raíces dorsales, pérdida de neuronas sensitivas, que parecen ser reemplazadas por una proliferación de células satélite, nódulo de Nageotte, degeneración axónica y degeneración secundaria de la columna dorsal de la médula espinal. Pueden encontrarse asimismo infiltrados inflamatorios en los nervios periféricos o en el músculo. Las biopsias del nervio sural suelen revelar solo la pérdida de fibras nerviosas mielinizadas y no son útiles para el diagnóstico. Manifestaciones clínicas. La neuropatía sensitiva subaguda se caracteriza por una alteración progresiva y subaguda de todas las modalidades sensitivas y se asocia a una ataxia sensitiva grave y a reflexia. La neuropatía sensitiva subaguda puede preceder al diagnóstico de tumor en un período de meses o incluso años. Al inicio, los pacientes pueden tener dolores punzantes y una sensación urente. Se observan otros síntomas, como entumecimiento, hormigueo y pérdida sensitiva progresiva que puede ser asimétrica. Los síntomas suelen progresar deprisa hasta afectar a las 4 extremidades, el tronco y la cara. A continuación pueden estabilizarse, aunque llegado ese momento el paciente suele presentar una discapacidad completa. Algunos pacientes presentan un curso indolente.
La exploración neurológica revela una pérdida de los reflejos tendinosos profundos y una afectación de todas las modalidades sensitivas. Las modalidades de fibras gruesas, como la vibración y el sentido de posición articular, son las más afectadas. La pérdida del sentido de la posición puede causar una ataxia sensitiva grave con movimientos pseudoatetoides de las manos y una incapacidad para caminar a pesar de mantener una fuerza normal. La afectación de los pares craneales incluye una hipoacusia neurosensorial, ageusia y entumecimiento facial. El patrón asimétrico de los síntomas sugiere en ocasiones una radiculopatía o una plexopatía. Los pacientes con neuropatía sensitiva subaguda desarrollan con frecuencia una encefalomielitis paraneoplásica caracterizada por una pérdida neuronal multifocal parcheada en ciertas regiones de los hemisferios cerebrales, el sistema límbico, el cerebelo, el tronco del encéfalo, la médula espinal y los ganglios autónomos. Los síntomas autónomos consisten en impotencia, sequedad de boca y estreñimiento. Diagnóstico. El diagnóstico se basa en el reconocimiento de la neuropatía típica en el contexto de la neoplasia maligna. Los resultados de los estudios rutinarios de laboratorio suelen ser normales. El diagnóstico se apoya en la presencia de anticuerpos plasmáticos IgG antiupoliclonales, denominados también anticuerpos antineuronales de tipo 1, o por la inmunofluorescencia indirecta o la inmunohistoquímica, y se confirma mediante análisis de inmunotransferencia de Western. La neuropatía o neuronopatía asimétrica dolorosa subaguda en un paciente de edad avanzada debería suscitar la búsqueda de un carcinoma de pulmón, ya que el cáncer microcítico de pulmón supone más del 80% de los tumores asociados. Se han descrito también casos de neuropatía sensitiva subaguda en pacientes con adenocarcinoma de pulmón, mama, ovario, estómago, colon, recto y próstata, así como en el linfoma de Hodgkin y no Hodgkiniano. En los pacientes sin signos de cáncer, la detección de anticuerpos anti-U obliga a realizar un estudio mediante tomografía computarizada del tórax, con especial atención a los ganglios linfáticos mediastínicos. Se ha recomendado el empleo de la tomografía por emisión de positrones de cuerpo entero con oro-desoxiglucosa para realizar el diagnóstico precoz en pacientes con anticuerpos anti-U o sospecha clínica de una neuropatía sensitiva subaguda, ya que puede detectar adenopatías neoplásicas meses antes que la tomografía computarizada o la resonancia magnética. Tratamiento. La neuropatía sensitiva subaguda tiene una respuesta escasa a la plasmaferesis, a la inmunoglobulina intravenosa, o a fármacos inmunodepresores, incluso cuando dicho tratamiento se inicia pronto en la evolución de la enfermedad. Un tratamiento satisfactorio del tumor pocas veces induce una remisión de la neuropatía sensitiva subaguda, pero puede estabilizar los síntomas. Otras neuropatías que pueden asociarse con el cáncer. Neuropatía sensitivomotora. La neuropatía sensitivomotora aparece en alrededor del 25% de los pacientes con cualquier tipo de tumor. La neuropatía puede tener un inicio agudo o subagudo, o en una evolución progresiva o recidivante remitente. Dado que ningún anticuerpo antineuronal se ha asociado de forma específica con estas neuropatías, no se ha podido establecer su naturaleza paraneoplásica. Las neuropatías graves o recidivantes suelen preceder al diagnóstico de cáncer, pero la búsqueda de tumores malignos suele limitarse a realizar una radiografía de tórax, la toma de muestras para el análisis de sangre oculta en heces y a los análisis sanguíneos de rutina. No existe un tratamiento específico para estas neuropatías y su progresión no siempre se correlaciona con la de la neoplasia maligna. Vasculitis paraneoplásicas de los nervios. En varios tipos de tumores, incluidos el cáncer microcítico de pulmón, linfoma y carcinoma renal, de estómago y de próstata, aparece una neuropatía vasculítica no sistémica, que puede afectar también al músculo. Los síntomas neurológicos pueden desarrollarse tanto antes como después del diagnóstico del tumor. La neuropatía es subaguda y progresiva, y suele afectar a hombres de edad avanzada. Como muchos trastornos paraneoplásicos, estas neuropatías suelen responder mal al tratamiento. Neuropatías vasculíticas. Definición. Las neuropatías vasculíticas suelen manifestarse con una mononeuritis múltiple axónica dolorosa aguda o subaguda. Se observa una pérdida aguda sensitiva y motora en múltiples territorios nerviosos.
El número de nervios afectados puede ser lo bastante grande para permitir distinguir entre dificultad neuropática multifocal o difusa. En ocasiones, la neuropatía vasculítica puede manifestarse como una neuropatía sensitiva, del trigémino, compresiva o autónoma. La neuropatía puede presentarse en una vasculitis sistémica asociada a otros órganos y sistemas, así como en las vasculitis no sistémicas que afectan solo o al nervio y al músculo. Epidemiología. La neuropatía vasculítica sistémica es más frecuente que la neuropatía vasculítica no sistémica. Los picos de edades al inicio de ambas enfermedades se sitúan entre la quinta y la octava década de la vida, pero la vasculitis puede aparecer a cualquier edad. La neuropatía, sobre todo la mononeuritis múltiple, es frecuente en varias formas de vasculitis sistémica. La artritis reumatoide evoluciona hacia una vasculitis reumatoide sistémica en un 5 al 15% de los pacientes, y la neuropatía vasculítica se desarrollará en alrededor del 50% de estos pacientes. Más de un 50% de los pacientes con síndrome de Churg-Strauss, el 40 al 50% de los que tienen granulomatosis de Wegener, el 35 al 75% con panarteritis nodosa y la mayoría de los que tienen crioglobulinemia mixta padecen una neuropatía. Los pacientes con síndrome de Sjögren suelen diagnosticarse inicialmente de neuropatías sensitivas. Las neuropatías son infrecuentes en el lupus eritematoso sistémico. Tabla 420, 4. Vasculitis sistémica y neuropatía. Artritis reumatoide, factor reumatoide 80 al 90%. Artralgias, artritis frecuente. Múltiples órganos, mononeuritis múltiple y neuropatía sensitivo-motora 50% de los pacientes con vasculitis. Churg-Strauss, con anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos citoplásmicos menor que 30%, o anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos perinucleares menor que 50%, eosinofilia y asma respectivamente. Mononeuritis múltiple 20% de los pacientes. Granulomatosis con polivasculitis, con anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos citoplásmicos 75 al 90% y anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos perinucleares menor que 20%, pulmonar y renal. Mononeuritis múltiple 15% de los pacientes. Panarteritis nodosa C, y anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos perinucleares infrecuentes múltiples órganos, 30%. Hepatitis B, mononeuritis múltiple 60% de los pacientes. Crioglobulinemia mixta, no patrón serológico, hepatitis C, púrpura frecuente. Mononeuritis múltiple 20 al 90% de los pacientes. Síndrome de Sjögren, anticuerpos antiantígenos alfa-Rho SS a 60%, anticuerpos antiantígenos alfa-La SSB 50%. Sequedad ocular, sequedad de boca. Mujeres 90% sensitiva 25% de los pacientes. Lupus eritematoso sistémico, cribado de anticuerpos antinucleares mayor que 90%. Multiorgánico, neuropatía sensitivo-motora 5 al 20% de los pacientes. Biopatología. En los pacientes con mononeuritis múltiple se desarrolla una degeneración axónica como consecuencia de la isquemia del nervio causada por el proceso vasculítico. La inflamación mediada por mecanismos inmunitarios y la necrosis de las paredes de los vasos sanguíneos ocluyen la luz vascular, lo que causa una lesión isquémica. Las pequeñas arterias o arteriolas, 50 a 300 micras, se afectan con más frecuencia, en especial las que se encuentran en áreas limítrofes entre la distribución de las principales arterias nutricias de los nervios proximales. Los auténticos infartos del nervio son infrecuentes. La inflamación mediada por mecanismos inmunitarios se asocia al depósito de complejos antígeno-anticuerpo en la pared del vaso sanguíneo. Los anticuerpos también se unen directamente a los antígenos de las células endoteliales. En ambos casos se activa el complemento, como se evidencia por el depósito del complejo de ataque a la membrana. Los factores quimiotácticos reclutan a continuación neutrófilos, los cuales liberan enzimas proteolíticas y generan radicales libres de oxígeno tóxicos. Es probable que la neuropatía sensitiva del síndrome de Sjögren se deba a la infiltración de los ganglios de la raíz dorsal por linfocitos T citotóxicos. Algunos pacientes con vasculitis sistémica presentan una neuropatía simétrica en lugar de una mononeuritis. La patogenia de estos casos no está definida. Manifestaciones clínicas.
Los pacientes suelen presentar un dolor de inicio relativamente súbito, debilidad focal o multifocal, o pérdida sensitiva. Estos síntomas reflejan una isquemia en cualquier lugar a lo largo del recorrido del nervio o nervios, por lo general en las extremidades inferiores. Diagnóstico. A menudo es necesaria la biopsia neural de los nervios sensitivos afectados, sural, peroneo superficial, o radial superficial, ya que el tratamiento puede ser agresivo y a largo plazo. La biopsia del nervio peroneo superficial puede combinarse con la biopsia muscular mediante la misma incisión. Las características anatomopatológicas diagnósticas de la vasculitis están presentes en un 60% de los pacientes, y otras menos específicas, como la pérdida multifocal de fibras, aparecen en otros. Los hallazgos diagnósticos de la vasculitis consisten en la destrucción del vaso y la inflamación de la pared vascular. La necrosis fibrinoide, la cicatrización de la pared del vaso, la recanalización, la neovascularización y la hemosiderina son características histopatológicas comunes, pero no esenciales de la vasculitis. Aunque la biopsia del nervio es el patrón oro para el diagnóstico, los hallazgos clínicos, serológicos y electrofisiológicos pueden sugerirlo. Los estudios de la velocidad de conducción nerviosa y la electromiografía pueden, por ejemplo, diferenciar la mononeuritis múltiple de la neuropatía simétrica. Es esencial confirmar las anomalías de la velocidad de conducción nerviosa en un nervio antes de realizar la biopsia. Un inicio agudo o subagudo de la debilidad asimétrica o de la pérdida sensitiva en la zona de distribución de cada nervio sugiere una mononeuritis múltiple, sobre todo en el contexto de un trastorno conocido del tejido conectivo. Los síntomas sistémicos, como pérdida de peso inexplicada y púrpura, o los síntomas constitucionales, como fiebre, mialgias, artralgias, enfermedad pulmonar, dolor abdominal, exantema o diaforesis nocturna sugieren una vasculitis sistémica en un paciente con mononeuritis múltiple. La velocidad de sedimentación globular suele estar elevada en las vasculitis sistémicas, pero es normal en los casos no sistémicos. Los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos perinucleares y citoplásmicos sugieren una granulomatosis de Wegener o un síndrome de Churg-Strauss. La hepatitis C suele asociarse a la presencia de crioglobulinas. Por lo general, están indicadas las determinaciones de los niveles séricos del complemento, del antígeno nuclear extraíble, de la enzima convertidora de la angiotensina, la electroforesis de las proteínas séricas y la serología del VIH. El análisis del líquido cefalorraquídeo no suele ser de ayuda en los casos de neuropatía vasculítica, pero puede ser necesario para excluir causas infecciosas, por ejemplo, enfermedad de Lyme, u otras causas inflamatorias. Diagnóstico diferencial. La mononeuritis múltiple aguda o subaguda también puede deberse a diabetes, sarcoidosis, enfermedad de Lyme y a una infiltración maligna de los nervios. La neuropatía motora multifocal con bloqueo de la conducción, y el síndrome del West-Somner puede parecerse a la mononeuritis múltiple vasculítica. Las neuropatías sensitivas similares a las del síndrome de Sjögren pueden aparecer en pacientes con diabetes, en síndromes paraneoplásicos asociados a anticuerpos anti-U y en la deficiencia de piridoxina. Tratamiento. Vasculitis sistémicas. En la mayoría de las neuropatías vasculíticas, la prednisona oral, 1 mg por kilogramo, está indicada en los casos relativamente leves, pero en los casos graves la metilprednisolona intravenosa, 1000 mg por día durante 3 a 5 días, puede constituir el tratamiento inicial. Se utiliza normalmente la posología diaria durante los 2 primeros meses o más si la enfermedad permanece activa. Después se reduce la dosis de forma gradual, hasta llegar a una posología en días alternos, y la interrupción depende del cuadro clínico y de las características sistémicas asociadas. Los corticoesteroides pueden ser adecuados en el síndrome de Churg-Strauss, pero suele requerirse una medicación adicional en otras formas de neuropatía vasculítica sistémica. En la mayoría de los casos de granulomatosis de Wegener también se emplea un tratamiento combinado con glucocorticoides y ciclofosfamida oral, 2 mg por kilogramo por día, o metotrexato oral semanal, 7,5 mg por semana. Una alternativa es la azatioprina, 2 a 3 mg por kilogramo por día.
Dado que los pacientes con neuropatía vasculítica no sistémica pueden recuperarse de forma espontánea o tener una evolución relativamente benigna, suele estar indicada la prednisona oral en dosis bajas o en días alternos, 60 a 80 miligramos por día. Puede utilizarse la azatioprina o el metotrexato semanal como agente limitador de los glucocorticoides. Las dosis de 60 miligramos de prednisona en días alternos, de azatioprina de 2 a 3 miligramos por kilogramos por día, o de 7,5 a 15 miligramos por semana de metotrexato son dosis iniciales razonables que finalmente pueden disminuirse a medida que el tratamiento resulte eficaz. Pronóstico. La mayoría de los casos de vasculitis sistémica y no sistémica responden al menos parcialmente al tratamiento. El pronóstico de los pacientes con vasculitis no sistémica es mejor que el de los pacientes con vasculitis sistémica, con menos episodios de lesión nerviosa. La enfermedad puede ser monofásica, o recidivante remitente durante un período de años. La mayoría de los pacientes recupera la capacidad para caminar. Neuropatía de los estados críticos. Definición. La polineuropatía de los estados críticos es una neuropatía axónica aguda o subaguda, dependiente de la longitud de las fibras, que aparece en pacientes enfermos con un cuadro crítico, sin ser una consecuencia directa de su enfermedad subyacente. La neuropatía es monofásica y se recupera, por lo menos en parte, si el paciente sobrevive a su enfermedad de base. Epidemiología. La incidencia de la polineuropatía de los estados críticos es incierta, dada la variabilidad de los criterios diagnósticos. Además, se acompaña con frecuencia de una miopatía de los estados críticos, que puede ser indistinguible de la primera. La polineuropatía del enfermo crítico aparece con frecuencia en pacientes con síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que se caracteriza por una respuesta inflamatoria generalizada del huésped frente a enfermedades graves. Hasta un 70% de los pacientes con sepsis presenta una neuropatía axónica dependiente de la longitud de las fibras. Biopatología. Las biopsias del nervio han identificado una infiltración linfocítica perivascular, macrófagos y citocinas tales como la interleucina 1 beta, el interferón gamma y la interleucina. La isquemia causada por una distribución anómala del flujo sanguíneo capilar inducida por la sepsis, la privación nutricional y la hipoglucemia también se ha implicado en la polineuropatía del enfermo crítico. Manifestaciones clínicas. La característica típica es el desarrollo rápido de una debilidad intensa de la extremidad días o semanas después de contraer una enfermedad grave que haya requerido el ingreso en cuidados intensivos y soporte ventilatorio. Los músculos respiratorios suelen estar afectados, lo que da lugar a la imposibilidad del destete de la respiración artificial. La presencia de respuesta de los reflejos tendinosos profundos permite distinguir la polineuropatía de los estados críticos de la polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda. Las pruebas sensitivas son difíciles de realizar en pacientes gravemente enfermos, pero generalmente son normales. Diagnóstico. Las pruebas de laboratorio pocas veces son de ayuda. El nivel de proteínas en el líquido cefalorraquídeo es normal, a diferencia de lo que se observa en la polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda. La falta de células excluye los trastornos infecciosos o inflamatorios. Los niveles de creatina cinasa son normales, a diferencia de lo observado en la miopatía de los estados críticos, donde pueden estar elevados. Las velocidades de conducción motora son normales, con una reducción o ausencia de las amplitudes de los potenciales de acción muscular compuestos. La polineuropatía de los estados críticos es un trastorno de predominio motor, por lo que las velocidades de conducción sensitiva y las amplitudes de los potenciales de acción de los nervios sensitivos son normales. Puede observarse una actividad espontánea anómala por la lesión del axón en 1 a 3 semanas tras el inicio. La presencia de anomalías neuropáticas y miopáticas sugiere la coexistencia de una polineuropatía y neuropatía de los estados críticos. Diagnóstico diferencial. La distinción entre la polineuropatía y la neuropatía de los estados críticos puede resultar difícil. Los glucocorticoides y los bloqueantes neuromusculares predisponen a la miopatía de los estados críticos, que aparece en hasta el 5% de los pacientes en estado crítico y que se manifiesta también como una debilidad de progresión rápida de las extremidades y del diafragma.
La biopsia muscular y las técnicas eléctricas especiales ayudan al diagnóstico de miopatía de la enfermedad crítica. La polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda puede simular una polineuropatía de los estados críticos, pero se distingue de ella por la lenta velocidad de conducción nerviosa, y por las anomalías del líquido cefalorraquídeo. La neuropatía axónica motora aguda, o la neuropatía axónica aguda motora, y sensitiva pueden ser más difíciles de distinguir, sobre todo si la sepsis, u otro trastorno subyacente provoca anomalías del líquido cefalorraquídeo. No obstante, la presencia de anticuerpos antigangliósido puede ayudar a diferenciar estos trastornos de la polineuropatía de los estados críticos. La miastenia grave, la toxina botulínica, así como otros tóxicos, pueden provocar un cuadro clínico similar. Tratamiento. El tratamiento se dirige a la enfermedad o las enfermedades subyacentes, como la sepsis. Deben evitarse los bloqueantes neuromusculares y los glucocorticoides en la medida de lo posible, ya que ambos se han asociado a miopatía de los estados críticos. Pronóstico. Se ha descrito una mortalidad intrahospitalaria de hasta el 84% en pacientes con polineuropatía de los estados críticos, en comparación con un 50% en enfermos similares sin dicho trastorno. A pesar de que la mayoría de los pacientes mejora si sobreviven a su enfermedad subyacente, hasta un 10% presenta una debilidad grave y persistente de las extremidades y requiere respiración artificial. La mayoría de los pacientes tiene alguna debilidad 2 años después del alta. Neuropatía diabética y otras neuropatías metabólicas. Definición. Las neuropatías periféricas diabéticas pueden dividirse en 2 grandes grupos. Neuropatías simétricas, predominantemente sensitivas o autónomas, o ambas, y mononeuropatías asimétricas, o plexopatías. Epidemiología. La diabetes es la causa más común de neuropatía en el mundo occidental. La neuropatía diabética se observa en un 8 al 70% de pacientes diabéticos, dependiendo de los criterios usados para diagnosticar la neuropatía, y los pacientes con retinopatía o albuminuria franca tienen el doble de probabilidad de padecer una neuropatía. Las polineuropatías simétricas distales representan la neuropatía diabética más común, pero la neuropatía autónoma distal también es frecuente. Por ejemplo, la impotencia se desarrolla en un 20 al 60% de los hombres diabéticos, pero la disfunción autónoma generalizada aparece en menos de un 5% de los pacientes diabéticos. Biopatología. Polineuropatía simétrica distal y neuropatía autónoma. La patogenia de la polineuropatía simétrica distal y de la neuropatía autónoma implica tanto anomalías microvasculares como metabólicas, con una relación causal entre la hiperglucemia y el desarrollo y progresión de la neuropatía diabética. Los mecanismos por los cuales la hiperglucemia causa una disfunción nerviosa son la activación de la vía poliólica, la glucosilación extensa, la actividad alterada del diacilglicerol proteína cinasa, así como el estrés oxidativo. La evidencia a partir de los modelos animales sugiere una participación de factores neurotróficos, sobre todo el factor de crecimiento neural, que estimula de forma selectiva las neuronas sensitivas de fibra fina y las neuronas simpáticas. Neuropatías asimétricas agudas. Se supone que la naturaleza focal de estas neuropatías diabéticas es el resultado de la oclusión de las arteriolas endoneurales, con la consiguiente lesión isquémica del nervio. Se observan cambios sugestivos de vasculitis en los vasos sanguíneos epineurales y perineurales en alrededor del 50% de los casos, y son frecuentes los infiltrados linfocíticos perivasculares. Manifestaciones clínicas. Polineuropatía sensitiva distal y neuropatía autónoma. La polineuropatía simétrica distal se manifiesta por lo general como una pérdida sensitiva simétrica insidiosa de las fibras finas, dolor y temperatura, y gruesas, propiocepción. Las parestesias o disestesias dolorosas, por ejemplo, sensación ardiente o de hormigueo en los pies, son frecuentes, aunque no constantes. Un signo inicial puede ser la inestabilidad de la marcha. La debilidad suele ser mínima, incluso en los músculos distales del pie. Los reflejos aquíleos suelen estar ausentes, aunque puede haber reflejos rotulianos. Los pies y las zonas distales de las pantorrillas suelen estar fríos y eritematosos. La lenta progresión distal proximal de los síntomas y signos sensitivos es la norma.
Cuando los síntomas han alcanzado las rodillas, suelen empezar las anomalías en las manos. Cuando los cambios sensitivos alcanzan las rodillas, a menudo empiezan los síntomas de neuropatía autónoma, gastroparesía, estreñimiento que puede alternarse con diarrea, hipotensión ortostática, anidrosis, arritmias cardíacas e impotencia. Las anomalías autónomas pueden representar el componente más invalidante de la neuropatía diabética. Neuropatías asimétricas agudas. Las neuropatías asimétricas agudas provocan síntomas focales o multifocales, dependiendo del nervio o nervios periféricos afectados. Se suelen acompañar de dolor agudo en la región afectada. El dolor puede ser profundo y constante o punzante y lancinante. La mayoría de los casos de neuropatía diabética aguda focal o multifocal acaban por resolverse, al menos en parte. El dolor puede desaparecer en unos meses, mientras que la debilidad puede requerir un año o más, y puede persistir. Las manifestaciones típicas consisten en neuropatía diabética del plexo radicular lumbosacro. Los pacientes suelen ser ancianos con diabetes de tipo 2. Al dolor asimétrico en la parte superior del muslo le sigue una debilidad progresiva y una atrofia de los músculos proximales de la pierna. Es frecuente la progresión a la pierna contralateral. Alrededor del 50% de estos pacientes también desarrolla síntomas autónomos, como síntomas ortostáticos, hipotensión, disfunción gastrointestinal y sexual. La debilidad puede progresar y alrededor de un 50% de los pacientes necesita una silla de ruedas para desplazarse. Muchos pacientes requieren opiáceos para el dolor. Después del nadir el paciente suele estabilizarse durante varios meses, tras lo que se produce una mejora progresiva. Hasta un 50% de los pacientes no consigue una recuperación total de la deambulación. Radiculopatía troncal. Se desarrollan un dolor agudo, de inicio focal, y una pérdida sensitiva en una región del tronco. En casos extremos, los músculos de la pared abdominal se debilitan, lo que simula una hernia. Al igual que en la neuropatía diabética del plexo radicular lumbosacro, se observará al menos una mejoría parcial tras un período de varios meses, pero el control del dolor es difícil. Neuropatías de los pares craneales. La manifestación clásica es una parálisis oculomotora aguda, en la cual el dolor retroorbitario se sigue de diplopía y tosis. Las fibras pupilares suelen ser respetadas, lo que distingue el trastorno de las lesiones que comprimen el nervio oculomotor y causan midriasis. Pueden producirse hallazgos similares en el nervio troclear o en el nervio abducens. La parálisis de Bell es más frecuente en los pacientes diabéticos y parece afectar menos al gusto que en los pacientes no diabéticos. Mononeuropatías compresivas. Las neuropatías compresivas, como el síndrome del túnel carpiano, aparecen con mayor frecuencia en pacientes diabéticos por razones poco claras. No se sabe si la respuesta del síndrome del túnel carpiano al tratamiento es tan eficaz como en las mononeuropatías no relacionadas con la diabetes. Diagnóstico. Polineuropatía sensitiva distal. El diagnóstico de una polineuropatía simétrica distal se basa en la identificación de una neuropatía predominantemente sensitiva dependiente de la longitud de las fibras en presencia de una diabetes de tipos 1 o 2. La neuropatía puede desarrollarse con independencia del buen control de la glucemia. Se observan neuropatías con una clínica similar en pacientes con anomalías de la glucosa detectable solo con la prueba de tolerancia a la glucosa oral. Los estudios de conducción nerviosa suelen mostrar potenciales de acción de los nervios sensitivos de baja amplitud o indetectables. Cuando se detectan, la conducción sensitiva puede estar ligeramente ralentizada. Las amplitudes de los potenciales de acción muscular compuestos suelen estar reducidas. Los estudios de conducción motora muestran una ligera lentitud incluso si existe solo una mínima afectación clínica motora. La electromiografía con aguja de los músculos distales suele mostrar los cambios característicos de desnervación crónica. En ocasiones, también pueden observarse fibrilaciones y ondas agudas positivas. Neuropatía asimétrica aguda. Las neuropatías focales tienden a producirse en pacientes de edad avanzada con diabetes de tipo 2. Los síndromes característicos se diagnostican por sus manifestaciones clínicas y su asociación con la diabetes. La electromiografía puede mostrar una desnervación pronunciada de los músculos afectados. La presencia concomitante de signos de polineuropatía simétrica distal suele estar presente a nivel clínico y en los estudios electrofisiológicos.
Tratamiento. Polineuropatía simétrica distal. Un objetivo fundamental del tratamiento de la polineuropatía simétrica distal es la prevención de la osteomielitis y de la amputación consiguiente de los dedos y de los pies. Dado que los pacientes a menudo no sienten las lesiones de sus pies, el cuidado de los mismos es crucial. Todavía no se dispone de tratamientos específicos para revertir o detener la progresión de la polineuropatía simétrica distal en los pacientes diabéticos. El tratamiento habitual consiste en el control de la hiperglucemia y de los síntomas, así como en el cuidado de los pies. El control intensivo de la glucemia sigue siendo el único tratamiento que retrasa la aparición y frena la progresión de la polineuropatía simétrica distal. Sin embargo, no existe un nivel umbral de BA1C por debajo del cual los pacientes eviten el riesgo de neuropatía. Para el tratamiento del dolor, la combinación de gabapentina, comenzando con 300 mg 3 veces al día pero aumentando hasta más de 600 mg 3 veces al día, y bajas dosis de morfina de liberación prolongada, por ejemplo, 15 mg 2 veces al día, es eficaz cuando fallan los tratamientos menos agresivos. La pregabalina es eficaz en dosis de 300 a 600 mg diarios. La duloxetina, 60 a 120 mg al día, y los fármacos antidepresivos tricíclicos, por ejemplo, amitriptilina 10 a 100 mg o nortriptilina 10 a 100 mg, también pueden ser útiles. Debido a los potenciales efectos colaterales sedantes, estos fármacos generalmente se inician con una dosis baja al acostarse y después se incrementan gradualmente basándose en los beneficios y la toxicidad. Neuropatía asimétrica aguda. Aunque la neuropatía asimétrica aguda suele mejorar de forma espontánea, la mejoría puede tardar meses y ser incompleta. Los corticoides intravenosos, la inmunoglobulina intravenosa o la plasmaferesis pueden mejorar la rapidez y la magnitud de la recuperación, pero estos tratamientos no muestran beneficios establecidos. El manejo del dolor es similar al de la polineuropatía simétrica distal. Dado que el dolor en los pacientes con neuropatía diabética del plexo radicular lumbosacro y radiculopatía troncal es focal, el tratamiento tópico con capsaicina puede ser eficaz. Neuropatías infecciosas. Neuropatías asociadas a la infección por el VIH. El sistema nervioso periférico puede afectarse en todas las etapas de la infección por el VIH. La neuropatía periférica más común es una polineuropatía axónica sensitiva, dolorosa y distal similar a la neuropatía tóxica causada por los inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de los nucleósidos, como la acidobudina, zalcitabina, diranosina, estabudina y lamivudina. Cuando se sospecha una neuropatía iatrógena, la interrupción de los inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de los nucleósidos puede mejorar los síntomas. Por el contrario, es probable que una neuropatía causada por el VIH se estabilice o mejore con un tratamiento antirretroviral. Las neuropatías inflamatorias, como la polirradiculoneuropatía desmielinizante inflamatoria crónica o aguda, también pueden observarse en las primeras etapas de la infección por el VIH. La disociación albuminocitológica del líquido cefalorraquídeo que suele existir en estas afecciones puede no ser evidente en estos pacientes debido a la ligera pleocitosis mononuclear del líquido cefalorraquídeo. La respuesta de estas neuropatías a la plasmaferesis o a la inmunoglobulina intravenosa suele ser buena. En las etapas más avanzadas de la infección por el VIH, el citomegalovirus puede causar tanto una polirradiculopatía lumbosacra aguda por la afectación directa de las raíces nerviosas como una mononeuritis múltiple por un mecanismo vasculítico. Neuropatías asociadas al herpes zóster. El virus de la varicela zóster suele permanecer latente en los ganglios craneales o espinales tras la resolución de la infección sistémica. La reactivación, que es más frecuente en pacientes ancianos e inmunodeprimidos, provoca una erupción cutánea vesiculosa acompañada de prurito y disestesias. El herpes zóster se resuelve espontáneamente, pero es frecuente que se siga de neuralgia postherpética, que se caracteriza por dolor intenso que persiste más de 6 semanas después de la aparición del exantema. El tratamiento precoz con aciclovir oral, 800 mg 5 veces al día durante 7 días, puede reducir tanto la duración de la fase aguda como el riesgo de neuralgia postherpética. El uso concomitante de corticoides junto con aciclovir mejora el dolor agudo sin exacerbar la diseminación viral, pero no reduce la incidencia ni la gravedad de la neuralgia postherpética. Neuropatía asociada a la enfermedad de Lyme.
Borrelia burgdorferi causa una enfermedad en la que se distinguen tres fases. En la primera, poco después de la picadura de una garrapata y en la misma zona de esta, aparece un exantema no pruriginoso, eritema migratorio, que desaparece de forma espontánea tras unas pocas semanas. La segunda fase se asocia a menudo a complicaciones neurológicas tales como una meningitis linfocítica y neuropatías focales y multifocales periféricas y craneales. Las manifestaciones características son la parálisis facial unilateral o bilateral y la radiculitis. La tercera fase se asocia a complicaciones neurológicas graves, como encefalopatía, encefalomielitis y una polineuropatía axónica de predominio sensitivo. Una pleocitosis linfocítica en el líquido cefalorraquídeo y la demostración de B. burgdorferi en el suero o el líquido cefalorraquídeo son los principales hallazgos de laboratorio. Neuropatía asociada a la lepra. La lepra no es frecuente en Estados Unidos, pero es la causa más común de neuropatía periférica en algunos países en vías de desarrollo. La lepra se manifiesta de diferentes formas, dependiendo del sistema inmunitario del huésped. Los pacientes con una inmunidad celular normal son más propensos a padecer la forma tuberculoide, caracterizada por lesiones cutáneas hipopigmentadas asociadas a una disminución de la sensibilidad. En los pacientes con una inmunidad celular anómala puede desarrollarse la forma lepromatosa más grave, con grandes lesiones desfigurantes. La manifestación clínica más típica de la lepra es un patrón de mononeuritis múltiple con una marcada pérdida sensitiva superficial. Si el tratamiento es precoz, las neuropatías de la lepra mejoran. Las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud sugieren un tratamiento combinado consistente en dapsona, 50 a 100 mg por día o 200 a 250 mg por semana, rifampicina, 600 mg al mes, y clofazimina, 100 mg por día. Neuropatía asociada a la difteria. La vacunación ha convertido a la difteria en una enfermedad infrecuente en los países desarrollados, pero es una causa destacada de neuropatía subaguda en los países en vías de desarrollo. Algunas cepas de Corynebacterium diphtheriae producen una neurotoxina potente que causa debilidad del paladar, déficits de acomodación del cristalino y parálisis de la musculatura extraocular. Estas manifestaciones agudas se siguen de parálisis de las extremidades, que son similares a la polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda. La neuropatía causada por la neurotoxina se suele resolver cuando se cura la infección. El microorganismo de la difteria puede erradicarse con un tratamiento antibiótico de eritromicina, 2 gramos por día por vía intravenosa divididos en 2 dosis diarias en los adultos, o penicilina G-procaína, 1,2 millones unidades por día por vía intramuscular divididos en 2 dosis diarias durante 14 días. Sin embargo, la neuropatía, así como otras manifestaciones de la enfermedad, suele requerir un tratamiento con la antitoxina de la difteria, un antisuero hiperinmune producido por los caballos. Dependiendo de la gravedad de la enfermedad, la antitoxina se administra por vía intramuscular o intravenosa, 80.000 a 120.000 unidades si la enfermedad está muy extendida durante un mínimo de 3 días. Síndromes tóxicos y deficitarios. En los países occidentales las neuropatías tóxicas suelen ser efectos secundarios de fármacos más que el resultado de la exposición medioambiental. En la mayoría de los casos, la neuropatía iatrógena se manifiesta como una neuropatía axónica dependiente de la longitud de las fibras o de tipo de generación retrógrada. El tratamiento requiere un diagnóstico correcto y la retirada del fármaco. La mejoría a menudo lleva muchos meses. En un ensayo aleatorizado de pacientes con neuropatía periférica dolorosa inducida por quimioterapia, la duloxetina, 30 mg oral una vez al día durante una semana y después 60 mg al día durante 4 semanas, produjo una reducción mayor del dolor en comparación con el placebo. Neuropatías compresivas. Los nervios periféricos son vulnerables a la compresión crónica en muchos puntos. Compresión del nervio mediano en la muñeca dentro del túnel carpiano, síndrome del túnel carpiano, del mismo nervio en la parte superior del antebrazo, del nervio cubital en la mano, síndrome del túnel cubital, del nervio cubital en el codo o en la muñeca, del nervio tibial detrás del maleolo medial, síndrome del túnel tarsiano, y del nervio peroneo por encima de la cabeza peronea lateral. Tabla 420, 5. Neuropatías tóxicas y deficitarias. Asociadas a antineoplásicos.
vincristina, paclitaxel, cisplatino, suramina, talidomida. Asociadas a antibióticos: cloroquina, dapsona, isoniácida, metronidazol, nitrofurantoína. Asociadas a fármacos cardíacos: amiodarona, perexilina, hidralacina. Asociadas a otros fármacos: colchicina, tacrolimus, sales de oro, difenilidantoína, disulfiram, piridoxina, vitamina B6. Asociadas a metales pesados: plomo, arsénico, mercurio, talio. Asociadas a compuestos químicos: acrilamida, disulfuro de carbono, etilenglicol, hexacarbonos, ésteres organofosforados, piridilmetilnitrofenilurea. Neuropatías deficitarias: deficiencia de vitaminas B1, B12 y E. Síndrome del túnel carpiano. El atrapamiento del nervio mediano en la muñeca refleja el limitado espacio disponible para dicho nervio por la existencia a su alrededor de hueso, la articulación, ligamentos, tendones y sinovial. El movimiento repetido de los dedos es un elemento agravante. Otros factores precipitantes son traumatismos, artrosis, quistes sinoviales, mixedema y depósito de amiloide. Los síntomas suelen consistir en parestesias de los 3 primeros dedos, a menudo por la noche, que se alivia agitando o elevando las manos. En los casos graves es característica la presencia de una pérdida sensitiva objetiva en la distribución del nervio mediano, la debilidad de los músculos inervados por el mediano, como el abductor corto del pulgar, y la prolongación de la conducción nerviosa a través del túnel carpiano, latencia distal prolongada. El diagnóstico se fundamenta en la identificación del signo de Tinel, en el que al percutir el túnel carpiano se producen parestesias en la distribución del nervio mediano, así como en las parestesias provocadas por la flexión sostenida de la muñeca, signo de Fallen. El tratamiento comienza con la aplicación de una férula en la muñeca en ligera posición de dorsiflexión durante el sueño. La inyección de corticoides en el túnel carpiano aporta un beneficio temporal. Los casos graves del síndrome del túnel carpiano se tratan con cirugía para liberar el ligamento carpiano. Parálisis de Bell. La parálisis facial unilateral de inicio agudo aparece con frecuencia de forma idiopática, parálisis de Bell. El diagnóstico es de exclusión. Las parálisis del nervio facial también se observan en el contexto del herpes zosterótico y se asocian con otalgia y lesiones variceliformes que afectan al oído externo, conducto auditivo o membrana timpánica. La parálisis facial de tipo motoneurona inferior puede deberse a una meningitis carcinomatosa, sarcoidosis, enfermedad de Lyme e infección por el VIH. Los tumores primarios del nervio facial pueden causar parálisis facial de rápido desarrollo. Esta también puede observarse en una enfermedad primaria del sistema nervioso central que afecte a la unión pontobulbar, como un ictus o una esclerosis múltiple. Manifestaciones clínicas y diagnóstico. La mayoría de los casos de parálisis facial son idiopáticos. Los pacientes suelen notar la parálisis facial al verse en el espejo por la mañana, y puede estar precedida o acompañada por un dolor retroauricular. La gravedad de la parálisis es muy variable. Tratamiento. En un ensayo clínico aleatorizado, 10 días de corticoides orales, prednisolona, 25 mg cada 12 horas durante 10 días, administrados de forma precoz aumentó la recuperación de función del nervio facial desde un 63% a un 83% a los 3 meses en pacientes con parálisis de Bell idiopática, pero el aciclovir no tuvo beneficio. En los casos graves, es esencial proteger la córnea de la sequedad y de las lesiones. Pronóstico. La mayoría de los pacientes mejoran, pero en alrededor del 10% de los pacientes la recuperación es escasa. La regeneración aberrante del nervio facial puede provocar sincinesias, como el guiño sincrónico mandíbulo-palpebral, cuando el ojo está cerrado, o lagrimeo asociado a salivación, síndrome de las lágrimas de cocodrilo. Neuralgia del trigémino, tic doloroso. La neuralgia del trigémino es un trastorno bien diferenciado, terriblemente doloroso, provocado por la estimulación sensorial en la distribución del nervio trigémino. Se produce en 4 por 100.000 individuos, con mayor frecuencia en personas de 50 a 70 años y ligeramente más frecuente en mujeres que en hombres, 1,5 a 1. En individuos más jóvenes, la esclerosis múltiple puede asociarse a esta entidad. En individuos más mayores, el síndrome a menudo lo produce una arteria ectásica del sistema vertebrobasilar.
Se piensa que la zona de entrada de la raíz del nervio trigémino es el lugar del trastorno. Tanto la desmielinización como la compresión en esta región incrementan las descargas de las aferencias trigeminales. Cuando puede definirse una causa específica, a menudo se emplea el término neuralgia del trigémino sintomática. Manifestaciones clínicas. El dolor de la neuralgia del trigémino es de forma característica agudo, lacerante, punzante, y similar al de una descarga eléctrica en la distribución del nervio trigémino. La mejilla, V2, la barbilla o los dientes inferiores, V3, y alrededor del ojo, V1. Lo más habitual es una combinación de V2 y V3. Los paroxismos son breves, normalmente de segundos pero hasta 2 minutos. Algunos pacientes presentan un dolor sordo y continuo interictal, mientras que la mayoría tienen solo descargas entrecortadas de dolor. El dolor habitualmente se desencadena por estímulos como tocarse la cara, cepillarse los dientes, aire en movimiento por la cara o masticar comida. Una vez que se ha desencadenado una ráfaga de dolor, suele haber un período refractario en el que no aparecerá dolor. Diagnóstico. Los criterios diagnósticos comprenden ataques paroxísticos de dolor que persisten entre 1 segundo y 2 minutos, y que afectan a una o más divisiones del nervio trigémino. Para llevar a cabo el diagnóstico, el dolor debe ser agudo, punzante o precipitado por un desencadenante. Cada ataque es estereotipado, y normalmente no existen otros déficits neurológicos. Por definición, la neuralgia del trigémino idiopática no tiene una lesión causal, mientras que la neuralgia del trigémino sintomática sí tiene una causa, como una compresión vascular en la zona de salida de la raíz del nervio trigémino. El diagnóstico diferencial incluye a la cefalalgia trigémino autónoma, que presenta acompañamientos autónomos que no están asociados a la neuralgia del trigémino. En el diagnóstico diferencial también se incluyen el dolor facial atípico, la cefalea punzante idiopática y el síndrome de Tolosa-Hunt, un síndrome inflamatorio del seno cavernoso anterior. Se recomienda resonancia magnética para evaluar posibles causas secundarias de neuralgia del trigémino, como desmielinización, tumores y asas vasculares en la zona de salida del nervio trigémino. Tratamiento. La neuralgia del trigémino se trata con fármacos o mediante cirugía. Se considera la carbamazepina como el fármaco de primera elección para la neuralgia. También se usa fenitoína, 200 a 300 mg, baclofeno, 40 a 80 mg, clonazepam, 2 a 6 mg, ácido valproico, 500 a 1500 mg, lamotrigina, 100 a 400 mg, gabapentina, 900 a 1800 mg, oxcarbazepina, 300 a 1800 mg, levetiracetam, 2 a 4 gramos, y topiramato, 50 a 200 mg. La toxina botulínica puede ser un tratamiento novedoso para este trastorno. Entre los tratamientos quirúrgicos se incluye la descompresión microvascular, que puede aliviar los síntomas y preservar la función sensitiva. Otros tratamientos son la destrucción parcial del nervio trigémino con calor, lesiones por radiofrecuencia, o con glicerol, destrucción química. Pronóstico. Los pacientes con neuralgia del trigémino pueden tener remisiones espontáneas o inducidas por la medicación. La descompresión microvascular a menudo es curativa. En pacientes en los cuales el dolor se desencadena por la masticación, puede dar lugar a pérdida de peso e inanición. Es esencial un tratamiento inmediato. Neuralgia del glosofaríngeo. Menos habitual que la neuralgia del trigémino, la neuralgia del glosofaríngeo es un dolor unilateral en la distribución de los nervios glosofaríngeo y vago en el oído, la mandíbula, la garganta y la base de la lengua. Esta neuralgia es infrecuente, con una prevalencia menor de 1 por 100.000. Se piensa que su causa es una compresión del nervio glosofaríngeo producida por vasos sanguíneos, tumores o aneurismas, y desmielinización o infección. Los dolores son paroxísticos y persisten entre segundos y 2 minutos, aunque los pacientes pueden experimentar entre 30 y 40 ataques en un día. Al igual que en la neuralgia del trigémino, el dolor se desencadena al masticar, tragar o hablar. El diagnóstico es clínico. Debe hacerse una resonancia magnética para evaluar el nervio glosofaríngeo y excluir un tumor o anomalía vascular. El diagnóstico diferencial incluye neuralgia del trigémino, neuralgia geniculada y síndrome de dolor atípico.
El tratamiento farmacológico es similar al de la neuralgia del trigémino, y generalmente el fármaco de elección es la carbamazepina, 200 a 800 miligramos. El tratamiento quirúrgico y la descompresión microvascular o la ablación por radiofrecuencia deben considerarse en pacientes cuya pérdida de peso no responde rápidamente a la medicación.